El escritor uruguayo Eduardo Galeano decía que el fútbol se parecía a Dios, por la devoción que le profesan muchos creyentes y por la desconfianza que le tienen muchos intelectuales, porque más que un deporte, el fútbol ha sido siempre una herramienta de identidad y nacionalismo, principalmente su evento más importante, me refiero a la Copa del Mundo. Y en este top voy a hacer un recorrido a través de las finales más destacadas de dicho certamen. Algunas de esas finales no brillaron necesariamente por su calidad futbolística, sino por su contexto político y social. Acompáñenme a las que, según un criterio personal, son las 9 mejores finales de los mundiales de fútbol. Número 9. Italia organizaba por segunda vez el torneo mundial. Nuevamente se verían las caras en la final Alemania y Argentina. Al partido final llegaba una exhausta Argentina con un Maradona que mantenía una lesión en el tobillo izquierdo frente a una Alemania que había exhibido buen juego y mayor eficacia a lo largo del torneo. En medio de un estadio completamente hostil para la Argentina, Alemania anotaba el único tanto del partido en una jugada polémica que terminó en penal. El seleccionado alemán obtenía su tercera copa con un Beckenbauer que había conquistado el trofeo como jugador en el 74 y esta vez como técnico. Número 8. Por primera vez, los inventores del fútbol eran los anfitriones del máximo certamen futbolístico. 16 equipos disputarían la Copa Jules Rimet. Brasil era el vigente bicampeón y pintaba como favorito. Sin embargo, terminarían yéndose en primera ronda luego de perder contra Portugal y Hungría. En la final en Wembley se enfrentarían Alemania e Inglaterra en medio de polémicas arbitrales. Alemania se adelantaría en el marcador, pero Inglaterra respondería rápido y voltearía el partido con goles de Hartz y Peters. En el minuto 90, Weber igualaría para los alemanes y forzaría el alargue, donde sucederían uno de los hechos más polémicos vistos en un mundial, el gol fantasma de Hartz, donde la pelota nunca cruzaría la línea del arco. El árbitro terminó validando el gol y minutos después Inglaterra anotaría uno más para concluir con un 4-2. Un mundial cargado de polémicas donde los inventores del fútbol por fin alcanzaban el objetivo de ser campeones mundiales. Número 7. Luego de la dictadura de Franco, España estaba lista para organizar la 12ª Copa Mundial. Por primera vez, 24 selecciones de todos los continentes se medirían en la cancha. El vigente campeón era Argentina, quien contaba entre sus filas con un joven Maradona. Sin embargo, terminarían yéndose en segunda ronda al ser vencidos por Italia y Brasil. Estos últimos protagonizarían uno de los mejores partidos de los mundiales. Italia se cobraría la revancha del 70, ganando a los cariocas por 3-2. Los 3 goles de la estrella azurra Paolo Rossi. El 11 de julio, italianos y alemanes jugarían la final en el Santiago Bernabéu. Luego de un primer tiempo sin goles, De Rossi abriría marcador, seguido por Tardelli y Altobelli. Alemania descontaría sobre el final con un gol de Breitner, pero el resultado ya estaba consumado. Italia campeona del mundo, sumando así su tercera estrella. Número 6. Por primera vez, 32 selecciones disputarían una Copa del Mundo. Brasil venía de campeonar en el Mundial de Estados Unidos y era un amplio favorito a repetir el plato. La selección local no se quedaba atrás, teniendo al genial Zizou como su principal arma. Brasil llegaría a la final luego de vencer a Chile, Dinamarca y Holanda, mientras que Francia haría lo propio tras vencer a Paraguay, Italia y Croacia. Un hecho extraño ocurrió la noche previa a la final. Ronaldo, más conocido como el Fenómeno, y que había tenido un desempeño brillante durante todo el campeonato, sufrió una descompensación que en su momento se creyó que era un ataque de epilepsia, pero años más tarde se confirmó que se había tratado de un ataque cardíaco. Este hecho le pasaría factura a la selección brasileña, pues el 12 de julio, en el estadio Saint-Denis, Francia aplastaría con un contundente 3-0 a Brasil en una final de la que muchos esperaban más respuesta del equipo carioca. Francia conseguiría la primera copa en su historia y pondría a Zidane como uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Número 5. Por segunda vez, México era sede de una Copa del Mundo que tenía como vigente campeón a Italia, el cual terminaría eliminado por Francia en octavos de final.
Ya en cuartos, Argentina jugaría más que un partido contra Inglaterra, cuya memoria aún estaba fresca por el conflicto de las Malvinas. En este partido se darían dos hechos que quedarían marcados para siempre en la historia de los mundiales: el gol con la mano de Maradona y el segundo gol, calificado por muchos como el mejor gol de la historia de los mundiales, donde Maradona se llevó a cuanto inglés pudo y selló la victoria por 3-1. Argentina siguió avanzando hasta llegar a la final, donde se enfrentaría a una Alemania que sumaba su segunda final consecutiva. El 29 de junio en el Estadio Azteca, Argentina se pondría adelante con goles de Brown y Valdano. Sin embargo, Alemania terminaría empatando con 2 goles de Rummenigge y Voller. Faltando pocos minutos para el final, Maradona sacó un pase brillante para Burruchaga, quien terminaría por marcar el 3-2. Argentina sumaba su segunda copa en 3 mundiales y confirmaba a Maradona como el genio del fútbol mundial. Número 4. Alemania albergaba por segunda vez el torneo más importante del fútbol. Ni Francia ni Italia, es decir, los finalistas de este torneo, eran candidatos a llegar a la gran final. Italia dejaría en el camino a Ucrania y a Alemania, mientras que una Francia comandada por los veteranos Zidane y Henry daría el golpe tras vencer a España, Brasil y Portugal. Ya en la final, ambos equipos se enfrentaron en el Estadio Olímpico de Berlín un 9 de julio. Francia abriría el marcador a través de un soberbio penal efectuado por Zidane, mientras que Italia haría lo mismo a través de un cabezazo de Materazzi. Si bien este mundial no es de los más brillantes en esta lista, tiene una de las finales más polémicas y vistosas de estos últimos tiempos. Corría el minuto 118 cuando el árbitro argentino Elizondo detiene el partido. ¿La razón? El cuarto árbitro le había notificado que Zidane había derribado de un cabezazo al italiano Materazzi luego de que éste lo insultara. Zidane sería expulsado del partido y de esta forma terminaba su carrera como jugador profesional. Al final, ambos equipos terminaron yendo a los penales, donde Italia ganaría el torneo por 5-3. Italia sumaba su cuarta copa, mientras que un grande le daba un polémico adiós a las canchas de fútbol. Número 3. Suiza, quien se había mantenido neutral durante toda la guerra, era el único país con las condiciones e infraestructuras necesarias para organizar dicho certamen. La selección más poderosa y amplia favorita a obtener el título era la Hungría de Puskás y Kocsis, quienes venían de ganar la medalla de oro en las Olimpiadas del 52 y de mantener una racha de 29 partidos sin perder. Alemania Federal, por su parte, era una selección con pocas probabilidades. Era su primera participación luego de la guerra y la mayoría de sus jugadores eran amateurs. El 4 de julio, en la ciudad de Berna, se enfrentarían ambas selecciones durante un día lluvioso. Hungría se pondría adelante con goles de Puskás y Sibor. La victoria parecía inminente. Sin embargo, los alemanes igualarían el marcador rápidamente con goles de Morlock y Rahn. Faltando escasos minutos para el final del partido, Alemania, contra todo pronóstico, lograría voltear el marcador. Alemania 3, Hungría 2. Aquel día sería conocido como el Milagro de Berna, donde una pequeña Alemania derrotaba al gigante húngaro. Este hecho elevaría considerablemente los ánimos alemanes, que se encontraban destrozados luego de la Segunda Guerra Mundial, ayudando considerablemente a su reconstrucción y progreso económico. Número 2. Muchos entendidos y especialistas en el tema consideran a este como el mejor mundial de la historia, no solo por la calidad del juego limpio que se exhibió, sino por consagrar para la posteridad a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, el Rey Pelé. Esta era la primera vez que México organizaba una Copa del Mundo. Brasil terminaría llegando a la semifinal luego de derrotar en cuartos a una brillante y carismática selección peruana. Italia, por su parte, venció al equipo local por 4-1 y llegaría a una semifinal en la que los 4 equipos habían sido campeones mundiales. Brasil derrotaría por 3-1 a la aguerrida selección charrúa, mientras que en la otra semifinal, Alemania contra Italia, sería catalogada como el partido del siglo por el buen fútbol y un resultado tan sorpresivo: 4-3 a favor de Italia en un partido que acabó en tiempos suplementarios. El 21 de junio, en el Estadio Azteca, brasileños e italianos se medían por primera vez en una final. El partido comenzó muy reñido todo el primer tiempo, finalizando con un empate de 1-1. Durante el segundo tiempo, Brasil consiguió desnivelar el marcador con gol de Gerson y lo haría aún más con los goles de Jairzinho y el capitán Carlos Alberto, finalizando con una rotunda goleada de 4-1. Brasil culminaba así una de sus épocas más gloriosas en su historia, un tricampeonato en 4 torneos, el adiós del Rey Pelé y se llevaría para siempre la Copa Jules Rimet. En aquel entonces, Brasil cerraba un ciclo en la historia de los mundiales.
Número 1. El 16 de julio de 1950 sucedería uno de los hechos deportivos más impactantes en la historia del fútbol y de la humanidad. Brasil era la sede de un mundial luego que éste retornase pasada la Segunda Guerra. Había mucha confianza y optimismo en sus habitantes para hacerse con su primera copa. Tanta era la confianza que construyeron el estadio más grande hasta entonces visto, el Maracaná, que tenía la capacidad para albergar a más de 150.000 espectadores. Este torneo técnicamente no tendría una final, ya que los 4 equipos finalistas se enfrentarían en una fase de grupos de todos contra todos. Al término de la fase, Brasil acumulaba 4 puntos luego de golear en sus 2 partidos, mientras que Uruguay acumulaba 3 tras ganarle a Suecia y empatar con España. De esta forma, el último partido resultaría siendo como una final, con la diferencia que un empate era suficiente para que Brasil se corone campeón. La confianza en obtener el triunfo era tal que las calles de Río eran una fiesta absoluta. Incluso el presidente de la FIFA, Jules Rimet, había preparado un discurso en portugués para felicitar al campeón. Los diarios ya preparaban sus portadas celebrando el campeonato de Brasil. Brasil se ponía adelante en el marcador con gol de Friaza, pero Uruguay tendría a Gilla como el artífice de la histórica remontada, primero dando un pase de goles que afinó para el empate, y luego anotando el segundo que, pese al esfuerzo de los brasileños, no conseguirían empatar. El árbitro español daba por terminado el partido, Uruguay 2, Brasil 1. Uruguay alzaba de forma casi clandestina su segunda copa, mientras un silencio sepulcral enmudecía las gradas del Maracaná. Caos, depresión y algunos suicidios acompañarían la tarde más triste que haya visto ese estadio. Luego de ese día, Brasil nunca más volvería a usar el uniforme blanco, cambiándolo al verde amarela que conocemos hoy en día. Esa tarde de julio quedará para la posteridad como la final más sorpresiva e impactante que se haya visto en competiciones mundiales. Pero si algo nos ha enseñado ese capítulo de la historia de los mundiales, es que Brasil ha sabido levantarse luego de conocer la derrota y humillación. ¿Volverá a pasar lo mismo luego de la goleada del 2014? Solo el tiempo lo dirá.